Hola chicas, bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo poder sacar un costo. ¿Sí? Yo en este caso lo hice en una planilla común de Word. Esto si lo pueden hacer con una planilla de Excel sería mucho más cómodo, más que nada porque pueden ir actualizando los precios en la planilla de Excel. Yo no quise hacerlo en esta planilla justamente porque por ahí si hay gente que nunca en su vida vio una planilla de costos, se les va a complicar poder verla en una planilla de Excel. Por eso se lo hago lo más básico posible. Así es como arranqué yo, así es como, es más, ni siquiera computadora, arranqué con cuadernito, cuadrícula hecha, la tablita, y iba completando, iba borrando, iba actualizando. Entonces, de esta manera prefiero explicarlo como para que puedan entender bien. Entonces, como vimos en los videos anteriores, nosotros tenemos que tener ya definido qué es lo que vamos a necesitar de cada elemento. Cuánto utilizamos de tela principal, de forro, de cierre, deslizador. Y esto se aplica a cualquier artículo que yo vaya a hacer, ¿sí? A cualquier artículo que yo vaya a confeccionar o a sacar a la venta. Bien, en este caso, como pueden ver, dice precio unidad. Acá lo que yo puse es el precio por metro de cada artículo que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en tela principal yo necesito 35 centímetros o 0,35 metros. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer por si nunca ustedes sacaron un costo o no se acuerdan de matemática cómo se hace? Yo lo que hago es el precio, que en este caso son 1.800 pesos, lo multiplico por 0,35. Cuando yo lo multiplico, a mí lo que me da es el valor de lo que yo voy a consumir. ¿Sí? En este caso, lo que yo voy a obtener de esos 1.800 pesos, lo que yo voy a gastar son 630 pesos. Hago lo mismo con el forro, necesito 0,35 metros, entonces hago el precio del forro, que en este caso son 700 pesos, por 0,35. Hago lo mismo con el cierre, ya después me paso a deslizador. El deslizador lo que yo tengo es el precio por unidad. Como utilizo 2 deslizadores, el precio es de 60 pesos. Cinta mochilera, gancho hebilla, regulador, y así voy completando dependiendo de cuánto vaya a utilizar. Si utilizo 1, 2 o 3 unidades o las que sean necesarias. En este caso, fíjense que lo que yo tengo es el precio de la materia prima, o sea, lo que yo voy a utilizar para confeccionar ese producto. Una riñonera, un bolso, una mochila, un neceser. Bien, a todo esto, fíjense que yo abajo les puse que pueden llegar a sumarle llavero en el caso que haga un llavero, si utilizo una bolsa, si utilizo un moño, cualquier cosa que yo le sume a ese producto para su venta, lo tengo que agregar a este listado de artículos, ¿sí? Si compro una bolsa de cartón, si los envuelvo, si los guardo dentro de una caja, todo lo que yo vaya a utilizar es un costo que si yo no se lo agrego al producto, lo voy a terminar pagando de mi bolsillo. Entonces, por eso lo tengo que agregar acá. Bien, después pasamos a la mano de obra, ¿sí? La mano de obra, lo que yo tengo que saber en mi ciudad es cuánto se paga la hora taller, o sea, la hora de confección, cuánto se paga la hora al operario que va a trabajar a un taller. Puedo obtener esa información o también puedo consultar en un taller industrial cuánto me cobran a mí por hacer una riñonera. Entonces ahí voy a obtener cuánto es lo que yo tengo que calcularle de gasto de mano de obra. Yo acá lo que hice fue poner que la hora taller vale 1.500 pesos y lo que tengo que saber, un estimativo, chicas, y acá por eso es tan importante y es tan tedioso, yo sé que odian hacer este tipo de cosas, pero es muy importante porque todo número que yo haga mal lo voy a terminar pagando de mi bolsillo. Es así, o sea, lo voy a terminar sacando de mi ganancia. Entonces, yo tengo que saber cuánto tardo en confeccionar una riñonera. Si tardo media hora, si tardo 40 minutos, si tardo una hora. Obviamente, a medida que va pasando el tiempo, yo voy a ir agilizándome en el trabajo. Entonces, si al principio tardaba una hora en hacer una riñonera y encima me quedaba espantosa, a medida que voy haciendo más riñoneras, voy a ir perfeccionando no solo la confección, sino el tiempo que yo demoro. Entonces, más o menos yo le calculo que tardo media hora en hacer cada riñonera. Entonces, si la hora taller vale 1.500 pesos, quiere decir que yo por hora voy a estar haciendo 2 unidades. Entonces, hago 1.500 dividido 2, me da de costo de mano de obra 750 pesos. Una de las cosas que
también llama mucho la atención cuando yo explico este tipo de cosas, es que mi ganancia no tiene nada que ver con la hora taller, ¿sí? Es algo que yo tengo que separar automáticamente. ¿Por qué? Como yo siempre les explico a mis alumnas, vamos a suponer que yo arranco confeccionando, obviamente, porque uno cuando emprende es la community manager, es la cortadora, es la que compra los materiales, es la administradora, es todo. Pero cuando a mí me empieza a ir bien, yo lo que necesito es mano de obra, porque yo ya no voy a poder hacer todo el trabajo. Entonces, necesito mandar a confeccionar a otro lado. ¿Y qué pasa? Si yo la mano de obra no la calculo dentro de los costos que yo estoy realizando, cuando yo le pague a otra persona, esa persona se va a quedar con mi ganancia. O sea que yo voy a pasar a trabajar gratis. Entonces, separemos lo que es la mano de obra de la confección del artículo, de la prenda que yo voy a realizar, con la ganancia por ser dueña de ese emprendimiento. Entonces, yo calculo de esta manera la mano de obra del artículo, en este caso, una riñonera. Y después vamos a algo muy importante que rara vez uno suele tener en cuenta, que son los gastos fijos, ¿sí? Los gastos fijos que yo voy a tener en el taller. Y acá se viene la clásica respuesta que es, pero yo tengo el taller en mi casa, pero yo trabajo cuando mis hijos no están, pero yo mientras confecciono voy tomando unos mates cuando llega mi marido del trabajo. Y no, si yo quiero crecer realmente en mi emprendimiento, esto lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Porque a mí me pasó personalmente que yo arranqué con el taller en mi casa y con los años lo saqué de mi casa, lo llevé aparte, a otro lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo hice fue generar otro gasto aparte que no lo estaba teniendo en cuenta cuando el taller estaba en mi casa. Entonces, si nos llega a pasar eso, podemos encontrarnos con el problema de que capaz que un artículo que nosotros vendíamos a 10 pesos lo vamos a tener que empezar a vender a 20 porque no habíamos tomado en cuenta estos gastos que tenemos ahora. Y obviamente el cliente, ¿qué va a sentir? Que la diferencia es terrible. Entonces, es mejor cobrar lo que corresponde desde un principio y eso que no nos lleve después al día de mañana o a aumentar mucho el producto o a perder ganancia. Entonces, en este caso yo puse de gastos fijos. El monotributo, si yo no pago monotributo, lo tengo que colocar igual. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Uno quiere crecer, uno quiere avanzar. Y va a llegar un momento que si yo no lo pago en este momento, en este preciso momento, pero más adelante lo voy a tener que pagar. ¿Sí? Porque cuando uno empieza a crecer, hay muchas declaraciones y hay muchas cosas que nosotros tenemos que lograr hacer. Entonces, me voy a ver en la obligación de tener que pagarlo. Después tenemos ingresos brutos, que está atado al monotributo. Tenemos impuestos, luz, agua, gas, wifi, impuestos municipales, que los voy a pagar junto con el monotributo, el alquiler, la limpieza del lugar, del taller donde yo voy a estar, porque al principio sí, lo voy a poder hacer yo, pero volvemos a lo mismo. Yo tengo que proyectar a futuro. Entonces, fíjense un detalle, yo a veces lo que hacían mis alumnas es cuando no querían hacer este tipo de cosas, bueno, sacábamos un proporcional de la casa. Yo en este caso no estoy sacando un proporcional, en este caso estoy calculando, por ejemplo, el alquiler, como si yo alquilara algo, un localcito o una oficina chiquita para trabajar. Los impuestos los calculo también, los calculo a nivel general, pero se puede dar, como en este caso, que yo lo que estoy haciendo es calcular un proporcional, ¿sí? Un proporcional de Wi-Fi, un proporcional de los impuestos. Que lo puedo hacer. ¿Me conviene hacerlo como si yo tuviera un local aparte? Me conviene hacerlo. Pero si por ahí yo siento que el cambio va a ser muy brusco, que yo estoy cobrando algo que por ahora no estoy gastando, puedo poner un proporcional si a mí me deja más tranquila en estas instancias. Bien, esto a mí me da un costo de 84.000 pesos mensuales. Esto cada uno en el lugar donde viva lo va a ir completando con los gastos que tiene cada uno. Yo más o menos doy un estimativo. Bien, ahora, lo que yo tengo que calcular, yo no trabajo las 24 horas del día, los 30 o 31 días del mes. Entonces yo lo que hago es calcular. Yo trabajo 22 días al mes, quitando los días sábado y domingo, o sea, 22 días hábiles únicamente, y trabajo 8 horas diarias. Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar 22 días por 8 horas.
para obtener cuántas horas trabajo yo al mes. En este caso trabajo 176 horas mensuales. Entonces, los gastos que yo tengo fijo, que en mi caso son 84.000 pesos, los voy a dividir por 176 horas, que son las que yo trabajo. Eso me da un costo de hora de 478 pesos, los cuales fíjense que no es un número grande. ¿Sí? Yo veo 84.000 pesos y me espanto, pero cuando yo veo cuánto gasto tengo en hora, es mucho menor. 478 pesos hoy en día sabemos que no es nada, pero si yo a mi producto esos 478 pesos no se los sumo, me voy a encontrar con el problema de que ese valor que yo tengo por hora, se lo voy a estar sacando a mi ganancia. Entonces ahí sí lo voy a anotar. Entonces es importante hacer esta cuenta, hacer estos gastos fijos, porque estos gastos fijos yo se los voy a agregar a cada producto que yo confeccione, a cada producto que yo lance, o sea, a todo lo que yo genere en mi emprendimiento, se lo voy a tener que agregar, porque estos gastos son los que no se ve y son los que se sufren cuando no los sumamos al producto final. Bien, entonces acá lo que hice fue, si yo confecciono 2 riñoneras por hora, tengo que hacer 478, que son los gastos fijos, dividido 2, me da que cada riñonera va a tener de impuesto o de gasto 239 pesos. Y acá lo que yo llevo es al precio final del producto. Tengo el costo de materia prima, que fue el primero que sacamos, que esto, el costo de materia prima va a variar, obviamente, con cada producto que yo vaya haciendo. Riñonera, mochila, remera, vestido, esto se va a ir modificando. El costo fijo también se va a modificar porque se va a modificar en la cantidad de productos que yo alcance a confeccionar. Vamos a suponer que yo me vuelvo una experta cosiendo y en vez de coser 2 riñoneras por hora, coso 4 riñoneras por hora. Entonces quiere decir que el gasto fijo que yo tenía al principio, que era de 478 pesos, lo voy a dividir por 4 riñoneras, que son las que yo hago por hora. Bien, la mano de obra, con la mano de obra me va a pasar lo mismo. Si yo fabrico más de 2 riñoneras por hora, se me va a achicar el número. Bien, entonces tengo materia prima, costos fijos, mano de obra. A estos serían los gastos totales, o sea que mi gasto total, mi gasto neto por riñonera son de 2.182 pesos con 20 centavos. A eso yo ahora le voy a sumar lo que quiero de ganancia. Y acá empieza la duda de cuánto es lo que se le agrega. Por eso nosotros nos encontramos en el mercado que una riñonera vale 100 pesos y la otra riñonera vale 1.500. ¿Por qué? Porque cada uno le pone una ganancia diferente, cada uno sabe lo que vale su marca, no es lo mismo pagar una marca de un buzo en un supermercado que ir a pagar un buzo de marca, de una primerísima marca súper reconocida a nivel mundial. Son el mismo buzo, sí, seguramente sean el mismo buzo, pero lo que uno está pagando es la marca. Entonces, yo acá le puse un estimativo de un 80% de ganancias sobre el valor neto, me daría a la venta que esa riñonera vale 3.927, casi 28 pesos, que uno puede o redondear en 3.900 o redondear en 4.000 pesos cada riñonera. Entonces, de esta manera lo que yo hice fue cubrir todos los costos del producto, ¿sí? Tener un pantallazo general de todos los costos que yo voy a generar y no pierdo ganancia. Entonces, de esta manera uno saca un estimativo, uno tiene un precio más certero de cuánto tengo que vender el producto. Entonces, repito, esto mismo que nosotros vimos acá en una planilla común y corriente, que uno lo puede hacer en un cuadernito en su casa, lo puedo hacer en una planilla Excel, puedo ir los precios actualizándolos, porque sobre todo lo que es materia prima se va modificando muchísimo, entonces en la planilla Excel los voy a ir actualizando directamente en la ventanita. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que les sea útil. Yo la primera vez que empecé a ver esto me acuerdo que me voló la cabeza porque no podía creer todos los números que yo no estaba teniendo en cuenta al momento de vender. Y la verdad que termina siendo muy importante. Así que bueno, espero que les sirva y que lo puedan poner en práctica.